Alaba durante la tormenta. En este día te voy a decir la importancia de alabar en la tormenta. Hace más o menos 7 años, yo estando aquí en Canadá, viviendo aquí en Canadá, imagínate un día menos 40 grados, solo, empiezo a tener síntomas en mi colon, síntomas que eran muy difíciles, un dolor intenso, un dolor que no se lo desea a nadie. Iba al baño alrededor de 16 veces al día, 17 veces al día, una diarrea muy difícil, incontrolable, y la verdad es algo difícil describir el dolor y el sufrimiento por el cual estuve pasando en ese tiempo. Esa temporada duró un tiempo de alrededor de 4 o 5 meses, un tiempo donde no me podía sentar, un tiempo donde era difícil estar en un lugar por un tiempo largo porque tenía que correr al baño muchas veces. Entonces empecé a buscar información, empecé a buscar ayuda. Recuerdo que le pregunté a mi padre es doctor, y le pregunté qué debería hacer. Él me dijo que fuera a buscar un especialista, un doctor. Fui con un especialista, me dijo que me iba a mandar a hacer estudios, que me iba a mandar a hacer análisis. Y en ese tiempo recuerdo que aquí en Canadá no hay especialistas que te vean tan rápido. No hay gente que vayas y, como en México, que puedes tú pagar un especialista, una consulta, y te hace los estudios. Aquí te tienen que referir y te mandan con el especialista, pero la cita puede prolongar hasta un año para ver un especialista. Entonces, en mi desesperación por los síntomas que tenía, empecé a buscar los síntomas por internet, que es lo peor que puedes hacer, y me di cuenta de que tenía que actuar rápido. Los síntomas que tenía podían complicarse y ser algo grave. En un futuro podría convertirse en un cáncer, o a lo mejor podría ser cáncer, que era uno de mis temores, que yo tuviera algo cancerígeno. Entonces voy a México, programo mi cita para ir a México en diciembre. Voy a México, veo al especialista. El especialista me hace estudios, me toma análisis, me toma pruebas, me dice: lo tuyo puede ser una enfermedad del colon. Yo te voy a mandar a hacer análisis, voy a mandar tus análisis al laboratorio y te voy a decir qué tienes. Voy al especialista, me hacen la prueba, una colonoscopía, sacan biopsias, las mandan al análisis. Me dicen que va a tardar alrededor de 2 o 3 semanas. Para ese tiempo yo tenía que regresarme a Canadá. Entonces me regreso aquí a Canadá alrededor de los principios de enero. Mi madre me habla 2 semanas después. Le escucho su voz triste, su voz quebrada, su voz un poco preocupada, y me dice que me habían diagnosticado una enfermedad, que no tenía cura, que si se complicaba podría convertirse en cáncer. Para esto empiezo a buscar información por internet de esa enfermedad. Para esto empiezo a ver qué puedo hacer. Desde acá hablo con el doctor por teléfono, me dice que necesito hacerme más estudios, más análisis. Nada más para que te des una idea, en ese tiempo mis síntomas eran todavía más fuertes. Los dolores me despertaban a las 2 o 3 de la mañana. Y después de que escuché a mi madre triste, yo me empecé a poner triste. Mi semblante cambió, la forma en la que yo reaccionaba en mi trabajo era distinta, ya no era yo el mismo, mi sonrisa había desaparecido. Esa enfermedad me tenía un poco triste, me tenía preocupado. Yo me despertaba a las 2 o 3 de la mañana llorando, y al mismo tiempo me hincaba alrededor de mi cama y me ponía a orar y a llorar al mismo tiempo. Fue un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de soledad. Recuerdo
Imagínate aquí en Canadá que hace frío a menos 40 grados, afuera todo blanco, con nieve. La única persona viva en ese tiempo que estaba conmigo, no es persona, era un animalito que tenía que se llamaba Hércules. Me acuerdo que llegaba yo de trabajar y me hacía compañía. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo de angustia. Sin embargo, Dios nunca me dejó, Él siempre estuvo conmigo. Yo recuerdo que empecé a cambiar, ya empecé a dejar de ir al gimnasio, empecé a dejar las cosas por las que me caracterizo, que es ser espontáneo, reír, estar siempre alegre. Empecé a cambiar mi semblante, empecé a estar un poco más triste, enojado, empecé a ver el mundo de una forma distinta. Recuerdo mucho que esa vez hablaba con mi madre casi todos los días, le comentaba que estaba preocupado, y pasó un tiempo de tribulación de alrededor de 2 o 3 meses, en los cuales mi cita con el especialista, que estaba programada más o menos para julio, eh, estaba muy lejos, y a mí me habían diagnosticado con eso en enero. Entonces, toda esa temporada fue una temporada de prueba. Fueron 2 o 3 meses de angustia, 2 o 3 meses de desesperación, de dolor. Y uno de esos días, en una madrugada, yo me despierto a las 5 de la mañana a escuchar una estación de aquí de Canadá donde pasan música positiva, música con un mensaje. Y recuerdo muy bien que al prender la estación, en ese instante que yo estaba orando y llorando en mi cama, salió esta canción de Casting Crowns, que voy a dejar en los comentarios abajo. Te voy a dejar el link para que lo escuches en español con la letra. Esa canción se llama Te alabaré en la tormenta, del grupo Casting Crowns, y ellos fueron de bendición para mi vida a través de esa canción. Dios me habló. Me acuerdo mucho que ese día Dios me habló, yo escuché esa canción, las palabras que decían, y yo comencé a llorar y a agarrar esa canción como una oración que yo le estaba haciendo a Dios. Empecé a agarrar esa canción como una oración a mi Dios. Me acuerdo mucho que cada palabra que escuchaba de esa canción me llegó tanto al corazón que comencé a llorar, me hinqué. Simplemente extendí mis manos al cielo y le dije a Dios: Dios, te estoy dedicando esta canción. Esa canción dice, igual te voy a dejar la letra abajo en los comentarios para que la escuches, que Dios ha estado siempre a mi lado, que cada lágrima que había derramado, Él estaba agarrando con sus manos y las tenía contadas, que Él me estaba diciendo que no tuviera miedo. Y en esa canción también dice que yo debo de alabar a Dios, independientemente mi situación, independientemente la forma por la que me siento, independientemente de las circunstancias por las que esté pasando y el dolor. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Él no cambia. Dios sigue siendo Dios. Y esa canción dice que tenemos que alabar al Dios que da y que quita. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo te está yendo bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando estás sano, cuando tu negocio te está yendo bien, cuando tienes dinero. Es difícil alabar a Dios cuando las cosas no están saliendo bien como queremos, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en tristeza. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Y esa canción habla de eso, de que no importa mi situación, no importa lo que esté pasando, de que Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo un humano que necesita de Él. Entonces esa canción habla de alabar a Dios durante la tormenta, que no importa la situación en la que estemos, Él va a estar siempre alrededor de nosotros. Te voy a dejar ese link en la canción. Va a estar descrito cómo Dios habló a través de esa canción. Pasó tiempo y me desperté ese día, seguí yendo a mis actividades normales, trabajando. Todavía me sentía con dolores. Iba al baño alrededor de 16, 17 veces al día.
Mis piernas ya estaban adoloridas de tanto que estaba sentado en el baño. Ya te imaginarás, fueron momentos difíciles, momentos de angustia. Y yo seguía alabando a Dios durante la tormenta. Era difícil, mi alabanza no era lo mejor, la mejor, pero era genuina, porque yo estaba alabando a Dios en mi desesperación y en mi angustia. Lo estuve alabando durante todo ese tiempo. Y recuerdo un día otra vez en la mañana, que me despertaba en la madrugada, 3, 4 de la mañana, me desperté ese día, me desperté orando y llorando otra vez, con los dolores, con la angustia. Prendo el radio otra vez y me sale otra canción del mismo grupo que se llama Casting Crowns, pero esta canción era diferente a la anterior. La primera era de alabar a Dios durante la tormenta. Esta se llama La Voz de la Verdad de Casting Crowns. Y esa canción volvió a hablar a mi corazón, empecé a decir esa oración tan fuerte y tan grande a Dios. Te invito a que la escuches. La voy a poner en el link debajo también para que la veas, para que la escuches en español. Y esa canción dice que a pesar de que nuestro gigante, el gigante que vemos, el gigante que yo tenía en ese tiempo, que era esa enfermedad, no importa qué tan grande es, porque Dios, Jesús, estaba conmigo en ese momento. Y Él decía que todo esto que estaba pasando iba a ser para la gloria de Él. Decía que tuviera fe en la voz de la verdad, en la voz de Jesús. Y me acuerdo mucho que empezaron a salir palabras de mi corazón hacia Dios, empezaron a rodar lágrimas de alegría, porque yo sabía que Dios había escuchado mis oraciones, y yo sabía que Él estaba escuchando esa oración. A través de esa canción yo estuve orando y hablando a Dios, diciéndole cómo me sentía. Te invito a que escuches esa canción que dice que no importa qué tan grande sea el gigante que está delante de ti, a lo mejor ese gigante es un gigante de depresión, a lo mejor ese gigante es un gigante de una enfermedad, a lo mejor ese gigante es un gigante de algún problema por el que estés pasando. No importa qué tan grande sea ese gigante, entre más grande sea, entre más difícil sea, más grande el milagro que Dios va a hacer en tu vida va a ser. Y dice a esa canción que le creas a la voz de la verdad. La voz de la verdad es la voz que viene en la palabra de Dios, que dice: no temas, yo estoy contigo, no temas y no te angusties, porque yo soy tu Dios. Cuando ese gigante de la depresión, de la enfermedad venga a atacarte, tú tienes que contraatacar con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y creerle a la voz de la verdad. ¿A qué voz le estás creyendo hoy? ¿A la voz del temor? ¿A la voz del gigante que te está atacando? ¿O estás creyendo la voz de la verdad? La voz de Jesús que te dice que la victoria es suya. ¿Estás creyendo a la voz de Jesús que te dice que no tengas miedo, que Él va agarrándote de la mano y diciéndote que Él está pasando contigo durante esa tormenta? Esa voz es la que tienes que aprender a escuchar. Recuerdo mucho que a partir de ese día, esa canción, esa palabra fue tan impactante para mi vida que empecé a cambiar mi forma de hacer las cosas. Empecé a sonreír otra vez, empecé a ir al gimnasio, empecé a correr, empecé a echarle ganas. Y poco a poco, Dios fue cambiando la situación. El dolor todavía estaba ahí. La prueba todavía estaba ahí. El gigante todavía estaba enfrente de mí. Todos los días que yo sentía dolor, todos los días que me sentía desesperado, todos los días que me despertaba con dolores a las 2 o 3 de la mañana, estaba ese gigante ahí amedrentándome, como cuando fue Goliat a amenazar a David. Ese gigante tan grande estaba ahí, me estaba diciendo palabras, me estaba diciendo que no podía, me estaba diciendo que eso se iba a convertir en cáncer, me estaba diciendo que siempre iba a tener esa enfermedad. Esas mentiras yo me las estuve creyendo por mucho tiempo,
Mas sin embargo, esta canción de Casting Crowns, que se llama La Voz de la Verdad, me decía otra historia, que es la historia que Jesús te dice hoy. Esa historia que te dice que tú eres vencedor, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que no estás solo, que Él siempre ha estado contigo, que no temas porque Él es tu ayuda. Me acuerdo que esa canción empezó a transformar la forma en la que estaba pensando. Y desde ese día empecé rápidamente a ir al gimnasio otra vez. Empecé a sonreír más. Empecé a ver la vida desde un punto de vista de victoria, de que yo le creía a la voz de la verdad y no a la voz del temor. Para no hacerte la historia más larga, me acuerdo muy bien que pasaron 2 o 3 meses donde los síntomas que tenía fueron disminuyendo poco a poco. No todo pasó de un día para otro. Yo sé que Dios puede hacer milagros de un día para otro, lo sé completamente porque Él hizo un milagro en mi vida, pero hay veces que esos milagros tardan tiempo en pasar. Entonces Dios estuvo trabajando en mi carácter. Lo que aprendí de esa situación fue que Dios estaba transformando mi corazón y mi carácter. ¿Qué pasó después de esa canción? Pasaron 2 o 3 meses, yo comencé a sentir menos síntomas, tenía algo de dolor, algo de tristeza todavía, pero más sin embargo yo estaba haciendo las cosas de manera distinta. Empecé a creerle a la voz de la verdad. Llega julio, me toca mi cita con el especialista. Yo estaba nervioso, me acuerdo que fue un día, ya estábamos en tiempo de calor. Aquí estaban mis familiares que me llevaron también a la cita, estaban orando por mí, estaban dándome palabras de ánimo. Y recuerdo muy bien que voy con el especialista y me hace las pruebas, me hace estudios, me hace una colonoscopía, me saca biopsias, me hace todo lo que tiene que hacer. Y pues bueno, yo me voy de ahí y me dice, antes de irme, le pregunté, doctor, mire, me diagnosticaron esto en México. ¿Qué piensa usted? ¿Es eso? ¿No es eso? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su diagnóstico? Me dijo, tienes algo que se arregla muy fácil. Lo que te diagnosticaron en México, se equivocaron. Nunca tuviste eso. No es lo que dicen que tienes. Tu problema se resuelve muy fácil con una pequeña cirugía que te tenemos que hacer. No tienes que hacer nada, simplemente te voy a agendar una cita para hacer esa cirugía dentro de un mes y todo va a estar bien. Si llega el día, llega la cirugía. Yo me acuerdo muy bien que cuando salí ese día del hospital, de mi cita, yo salí y fui al carro, empecé a llorar de alegría. Le empecé a dar gracias a Dios por lo que Él había hecho, por el milagro tan grande que había hecho en mi vida, en mi salud. Y a Dios sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por siempre. Y recuerda que si tu problema es grande, si tu dificultad es grande, es porque Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. Entonces te dejo con esa reflexión. Ojalá que esta historia sea de bendición para ti, para tu vida. A lo mejor alguien tiene que escuchar esta palabra. Comparte este video si fue de bendición para tu vida. Te digo que con Dios todas las cosas son posibles, y si Él tiene un plan y viene un problema grande a lo mejor en tu vida, es porque viene un milagro grande para ti. Aprende de lo que aprendí, simplemente el hecho de alabar a Dios durante la tormenta y cambiar mi actitud a pesar de las circunstancias fue un punto clave para que Dios me diera la victoria y para que Él hiciera su voluntad. Dejo con esa palabra. Sígueme en mis redes sociales como Javier Hernández en Facebook y búscame en YouTube como Javier Pro 77. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y acuérdate que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Bonito día.